En unas semanas, aproximadamente en unas 2 semanas, el 31 de octubre, mayormente aquí en los Estados Unidos, se va a estar celebrando Halloween. Es una fiesta que nosotros conocemos, se distingue, se caracteriza por los disfraces, por los dulces, por los temas estos sobrenaturales. Y hay muchos cristianos que consideran esta celebración como una celebración inofensiva y que no tienen ningún significado espiritual en sus vidas, que los disfraces y los dulces que compran en Halloween y se comparten aquí en Halloween, nada más hacen más divertido el día para ellos y para sus hijos. Algunos que participan prefieren no utilizar aquellos disfraces que relacionen el verdadero significado de Halloween, de estas fiestas oscuras, para cambiar el significado. Incluso hay iglesias que deciden celebrar eventos en estos días para que las personas no arriesguen a sus niños y vayan allí en un lugar seguro y puedan pasar las fiestas seguro en la iglesia. Yo les pediría a este tipo de personas que estudiaran junto con nosotros el capítulo número 9 de Apocalipsis que nos toca analizar el día de hoy. Porque Halloween, las raíces de Halloween, se traza desde la cultura celta que viene desde países de Inglaterra, desde Holanda, desde Irlanda, de Escocia, la parte norte de Francia. Es un festival que ellos tenían que se llama Samhain, que ocurría cada 31 de octubre. Cada 31 de octubre para ellos terminaba el verano y comenzaba el invierno. Termina el verano, comienza el invierno. Los días son cada vez más cortos y las noches cada vez más largas. Ellos creían, los celtas, que en ese día 31 de octubre, cada año, los mundos espirituales chocan y entonces los demonios bajan a atormentar a las personas. Ellos entonces realizan rituales con algunos festivales, ellos usan disfraces y hacen ceremonias para alejar a esos espíritus en estas ceremonias que hacen. Tienen unos sacerdotes que en la comunidad hacen predicciones y adivinan en el futuro precisamente en ese día. Y hacen ceremonias donde llevan sacrificios de animales y sacrificios de frutas para estos dioses paganos. Esta celebración, al ir pasando el tiempo, fue cambiando poco a poco, principalmente porque tuvo que ver mucho el Imperio Romano y la Iglesia Católica en el siglo VIII, en los años 800 y algo aproximadamente, con el Papa Gregorio III. El Papa Gregorio III trató de cristianizar esta festividad, de cristianizarla. Él ordenó que el día siguiente, el día 1 de noviembre, se declarara el Día de Todos los Santos de la Iglesia Católica, para intentar cristianizar este día. Es por eso que Halloween, esta palabra Halloween, es la unión de All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Es lo que significa el Halloween, la unión de estas tres palabras, que es víspera de todos los santos, donde Gregorio, el Papa Gregorio III, intentó cristianizar aquella festividad que tenían los celtas. Y como les decía, ellos pensaban que los fantasmas o los demonios bajaban a atormentar a los vivos, a los seres humanos. Por lo tanto, ellos hacían estas ceremonias, estos cultos, para intentar ganarse el favor de los demonios y que no los atormentaran, por lo que le ponían frutas afuera de sus casas, dulces en las puertas de las casas en la noche, para que no lo atormentaran. De ahí es que vienen estas dos palabras de truco o trato, que hacen el tricky tricky, que hacen cuando se están tocando las puertas para que le den los dulces. De ahí es que vienen las palabras. Y se usaban disfraces en esa ceremonia de fantasmas, de esqueletos, de brujas, de demonios, y andaban en todas las calles. Y lo que hacían las personas es, cuando veían los sacrificios que le dejaban afuera en las puertas, era llevarse los caramelos y las frutas que dejaban allí afuera. Si no le dejaban nada, pues entonces le hacían
maldades a las personas. Coincidía esta fecha, el fin del verano con el comienzo del invierno, con cosechas que ellos tenían, por eso tenían muchas frutas allí y llevaban ellos muchos sacrificios de fruta. Le hablo de esto porque he visto las calabazas grandes que vemos que se le hacen las caritas y se limpian por dentro y se le ponen una luz adentro. Eso no es autóctono del Halloween. Esto viene de una tradición folclórica de Inglaterra. Un hombre se llamaba Jack en Inglaterra. Él intentó engañar al diablo, según la historia de esta calabaza. Este Jack intentó engañar al diablo y el Satanás le volteó la tortilla, como decimos en Cuba, y terminó condenándolo a él. Y para siempre él iba a caminar, alimbrando su camino con las brasas del mismo infierno. Eso es lo que representa esa calabaza con los ojos que las personas ponen afuera en el día de Halloween. A los ingleses venir a los Estados Unidos, en la época de la colonia, entonces trajeron esa tradición y se unió esta tradición con la época de Halloween. El cristianismo, hermanos, nosotros conocemos que es el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre Satanás. La Biblia no enseña en ninguna parte, tiene un versículo donde se hable del diablo, de los demonios, de la oscuridad en forma positiva. No hay uno. Nos oponemos rotundamente nosotros a celebrar Halloween debido a los orígenes y a los símbolos que caracterizan esa fiesta. Existe una gran diferencia entre la luz y las tinieblas, una gran diferencia entre la vida y la muerte, una gran diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y el pecado. Irreconciliable. Dice el versículo, el texto bíblico que estuvimos leyendo al principio del culto, Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 12, dice Dios, que no haga en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todas estas cosas. Que sus hijos estén compartiendo festividades paganas, adorando las cosas satánicas. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que dejamos entrar a nuestra vida, conscientes que dejamos entrar a nuestra casa. Nuestra meta sea celebrar a Cristo y a Dios. Esa es nuestra meta, celebrarlo a Él. Con eso en mente, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a orar. Señor, nuevamente está tu pueblo ante el trono de tu gracia, dándote honra, gloria y pidiéndote, Padre, en este momento que tú seas el único, Padre, que nos enseñe, nos ilumine tu palabra, que nos transforme, que nos cambie. Nosotros conocemos que estas palabras fueron escritas hace 2000 años aproximadamente, pero tienen tanta relevancia ahora como lo tuvieron hace 2000 años. Ayúdanos en este momento, oh Padre, en este día, el poder escudriñarla, el poder entenderla y poder aplicarla a nuestra vida, Señor. El poder comprender, Señor, cuáles son los sucesos que están rodeando toda esta palabra y cuáles son los sucesos que nos están rodeando a nosotros, que nos afectan directamente. Te rogamos, oh Padre, que te hagas evidente en esta tarde. Ilumine nuestra mente para poderlo entender. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer completo el capítulo 9. Son 21 versículos. Dice la palabra del Señor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como los escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego y humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ni oír, ni hablar, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La semana pasada el apóstol Juan nos narró, dentro de la visión que él tenía, aquellos 7 ángeles que estaban frente al trono de Dios, y que se les dio a cada uno de esos ángeles una trompeta. Decíamos que cada una de esas trompetas representaba el juicio de que Dios iba llevando sobre la tierra. Gran manera en respuesta, decíamos la semana pasada, a las oraciones de los santos. Así termina el capítulo, en el versículo 13, el capítulo pasado, el capítulo 8. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros 3 ángeles! La semana pasada veíamos los primeros 4 toques de trompeta. Hoy vamos a ver el 5º y el 6º. Y dice que el ángel, en el capítulo pasado, cuando terminamos de analizar ese capítulo, el ángel decía: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra a causa de esos 3 toques que vienen, que faltan! 41 veces en el Nuevo Testamento se refiere a esta palabra, y 81 en el Antiguo Testamento, como una exclamación de aflicción y lamentación por las cosas terribles que iban a suceder. La apertura de los sellos, también decíamos la semana pasada, nos dijeron que quitaban la paz de la tierra, ¿recuerdan? Que venían desastres naturales, que venían plagas, muertes, nos anunciaban cada una de estas cosas. Y lo que las trompetas nos van a describir es lo mismo que nos estuvieron describiendo la apertura de los sellos, decíamos la semana pasada, pero desde ángulos diferentes, resaltando aquí detalles que no nos resaltó cuando abrieron los sellos de aquellos juicios. Y podremos entonces nosotros comprender algunas cosas que suceden a nuestro alrededor, que suceden a nuestra vida, que para nosotros a veces es incomprensible. Y a veces preguntamos, ¿por qué? Bueno, analizando este capítulo 9,
vamos a comprender muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, que a nosotros nos parecen inverosímiles. Vamos a ver primero, porque no quiero que se olviden de esto, hermanos. Cuando vayamos analizando y vayamos avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis, no quiero que se olviden del capítulo 4 y el capítulo 5. Había uno sentado en el trono y alguien a su derecha. Dios sentado en su trono y Jesucristo a su derecha. Dios gobernando el universo. Dios en su soberanía gobernando todo. Señor y Dios. Todo bajo su control. Cuando hay prosperidad, cuando hay felicidad, cuando hay salud, Dios estaba en control. Ahora, cuando hay adversidad y cuando hay juicio, también Dios está en control. No es Satanás el que está en control. El que tiene el control siempre es el Señor Jesús. Cuando tú veas cosas inverosímiles o cosas verosímiles, cuando tú puedas ver cosas que son creíbles o cosas increíbles, Dios está en control siempre. Me encanta cuando lo expresa el profeta Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Dice Jeremías así, en Lamentaciones 3, 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién dirá que pasó algo que el Señor no mandó que sucediera? ¿Bueno o malo? ¿Quién dirá eso? Y sigue diciendo, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dice el profeta Jeremías. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener es el ejemplo de Job. Recuerdan, yo sé que usted conoce toda la historia de Job también como yo, como Dios permitió que Satanás hiciera toda la revolución que trajo a la vida de Job. Mató a sus hijos, le quitó todos sus bienes, lo dejó en la calle, nada más le dejó a la esposa. Yo, analizando, le dejó a su esposa para que la esposa lo consolara, pues hasta la esposa le estaba dando palo. Y usted no vio allí a Job diciendo, ay, este diablo, mira cómo estoy enfermo. Este diablo me ha quitado mis hijos, este diablo mató a mis vacas y me quitó todos mis bienes. No, no dijo que Satanás, y fue Satanás el que lo hizo, ¿verdad? Pero él no le daba el crédito a Satanás. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Todo él lo ponía en la mano de Dios. Lo bueno y lo malo, todo estaba bajo su control. Cuando la esposa comienza a argumentar con él y decirle, maldice a Dios y muérete, que él le dice que has hablado con una mujer fatua, le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. De allí viene lo bueno y de allí también viene lo malo. El mismo Dios a través del profeta Isaías. Isaías 45, 7 dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, dice, soy yo el Señor el que hace todo eso. En las manos de Dios está el bien y en las manos de Dios está el mal. Así lo refiere el profeta Amós 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Dice el profeta Amós. ¿No fue Dios el que la causó? ¿No fue Dios el que lo permitió? El hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, no hablamos del Señor Jesús, él está en un nivel aparte, ¿verdad? Hablamos de Salomón, allí en Eclesiastés capítulo 7, a partir del 13. Dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad. En el día de la prosperidad, alégrate. Y en el día de la adversidad, considera, recuerda esto, Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro. Es decir, tanto la prosperidad como la adversidad, es Dios el que la causa. Él usa personas, hermanos. Dios usa a las personas para alcanzar sus propósitos. El hombre, haciendo su propia voluntad, sin saberlo, está haciendo la voluntad de Dios, llevando a cabo los propósitos de Dios. Existe, le decía al principio, un gran misterio entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Dónde termina una y comienza la otra? Es muy difícil de decir. Pero es Dios, por ejemplo, el que da la fe. Dios es el que da la fe. Pero el que cree eres tú. Es Dios el que da el arrepentimiento en el corazón. Pero el que tiene que arrepentirse eres tú.
Dios conoce todas nuestras necesidades. Él las conoce todas, hasta lo más mínimo que nosotros necesitamos. Pero Él quiere que tú se lo pidas en oración. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. ¿Dónde termina una y comienza la otra? Es muy difícil de decir. Hay alguien que soñó, les decía una vez, que él pudo entender en un sueño cómo se relacionaban la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en un sueño. Lamentablemente, cuando se despertó se le olvidó cómo se relacionan estas dos cosas. Lo cierto es que el hombre, haciendo su propia voluntad, realiza la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Eso es lo cierto. Ustedes recuerdan cuando habían ya azotado a los discípulos, estaba Pedro y lo habían dejado ir, él se pone a orar con los hermanos cristianos allá en Hechos capítulo 4 versículo 27 y están orando y escuchen cómo él ora, cómo ellos oran. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. ¿En qué ciudad? Jerusalén. Contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Recuerdan Herodes que se burló del Señor? Y le pusieron como un traje como rey y empezaron a burlarse de él. Poncio Pilato fue el que se lavó las manos y dio la orden que crucificaran al Señor. Con los gentiles, los soldados que estaban allí fueron los que golpearon con una caña en la cabeza a nuestro Señor Jesús. Fueron los que le dieron con látigo, le desgarraron sus carnes. Fueron los que le pusieron la corona de espinas. Pero dice también junto con el pueblo de Israel. Ellos fueron los que arrestaron al Señor Jesucristo, los sacerdotes, los fariseos. Ellos fueron los que cuando Pilatos le dijo, voy a soltar a Barrabás, y dijeron, no, a Jesús, y crucificaba a Barrabás, y dijeron, no, suelta a Barrabás. ¿Qué hago con Jesús? Crucifícalo, mátalo, elimínalo, desaparécelo. Y lo que está diciendo aquí Pedro con los hermanos, la oración es, esos que se reunieron en Jerusalén contra tu santo Hijo Jesucristo, ¿para qué se reunieron? Escuchen, para hacer cuanto tu mano, la tuya, y tu consejo, tu decisión habían antes determinado que sucediera. Ellos son responsables de su pecado, son responsables de sus acciones, son responsables de lo que estaban haciendo, pero estaban haciendo sin ellos saberlo la voluntad del rey. La voluntad de Dios en el crimen más grande que se haya cometido en la historia de la humanidad, en el juicio más grande que se haya hecho, el juicio más injusto que se haya cometido en toda la historia de la humanidad. Ellos fueron los culpables y van a recibir su merecido, pero sin saberlo estaban cumpliendo con la voluntad y el propósito de Dios. Dios en su soberanía, hermanos, cumpliendo su propósito, cumpliendo sus planes a través de la voluntad del hombre sin forzarlo. El hombre haciendo su propia voluntad están cumpliendo con la voluntad de Dios. Recuerdan, para que pudiera cumplirse la profecía de que Jesús naciera en Belén, pero de ti, Belén Efrata, de ti vendrá. Para que se pudiera cumplir eso, Dios tuvo que mover a Augusto César para que hiciera un censo. Y tuvieran que viajar José y María hasta allá. Y allí pudiera nacer Jesús. Para que se cumpliera la profecía que dice, de Egipto lo llamé, de Egipto lo saqué. Dios tuvo que mover o permitir que Herodes asesinara a todos los niños de 2 años para abajo para que José y María salieran corriendo para Egipto con Jesús. Y entonces, después que murió Herodes, entonces de allá venir para que pudiera cumplir esa profecía. Para que se cumpliera todas las profecías de su crucifixión, de su herida en el costado, de que no le quebraron ningún hueso, de su resurrección. Tuvo que usar a todos aquellos impíos sacerdotes que fueron a donde estaba Pilatos para decirle, mira, mañana vamos a celebrar el Sabbat, necesitamos que los mates rápido, que no se queden colgados allí. Y pon escoltas en la puerta del sepulcro, porque ese mentiroso, según ellos, ese mentiroso dijo que iba a resucitar al tercer día. Óigame, los discípulos no oyeron eso, pero los sacerdotes sí lo oyeron. Dijeron, él dijo que iba a resucitar al tercer día, pon allí soldados. Los discípulos no se acordaban de eso. Los sacerdotes sí se acordaban, los fariseos sí se acordaban. Dios,
En su soberanía tiene todo bajo control, hermano. Y aquí en este capítulo 9, en el toque de la quinta trompeta, Dios está en control. Miren, en el primer versículo, cuando dice que vio esa estrella que se cayó, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cada vez que usted vea, se le dio, allí el sujeto de esta oración es Dios. Se le dio, no es que a este ser que estaba allí, él tenía el poder y tenía la autoridad. No, se le dio la autoridad, se le dio el poder para abrir el pozo del abismo. ¿Quién? Dios. Versículo 3, ahí mismo en el capítulo 9. Y del humo salieron langostas a la tierra y se les dio poder. Otra vez, ¿quién le dio el poder? Dio poder para, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Quién le dio poder? No fue Satanás. El sujeto allí es Dios. Dios en control en todas las acciones. Versículo 9, capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, a la tierra, ni a cosas verdes, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Se les mandó. ¿Quién mandó? Dios. Dios está en control incluso en el toque de esa trompeta. Versículo 5. Y les fue dado, a mitad del versículo, no que los matasen, sino que los atormentase 5 meses. ¿Quién le dio esa orden? ¿Quién le dio ese poder? Dios. Dios en control en cada una de estas cosas. Vaya hasta el versículo 14. En el sexto ángel que tenía la trompeta, se le da una orden, se le dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Quién dio la orden de desatar a esos 4 ángeles que estaban amarrados? Fue Dios. Dios en control, incluso en el toque de cada uno de la trompeta. Son sus juicios. No es Satanás que es suelto. Así que es Dios el que gobierna todas las cosas en esta quinta trompeta. Ahora vamos a ver los agentes del juicio allí en el toque de esta quinta trompeta. ¿Cuáles son los agentes que participan allí? Porque se menciona a una estrella. Y se lo voy a decir desde el principio, esa estrella que se menciona es Satanás. Dice el primer versículo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esta palabra que está ahí está en pasado. Dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Si vemos la traducción, vamos a ver 3 traducciones de diferentes otras Biblias. La Septuaginta dice que el quinto ángel cuando tocó la trompeta, vio una estrella del cielo caída, dice, caída en la tierra. Él vio la estrella, no que estaba cayendo, no que venía, sino la estrella que ya estaba allí, en la tierra. En la Biblia de las Américas dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo. Todo está en pasado. Ya cuando Juan mira, él ve la estrella que está en la tierra caída. Él ve a Satanás ya allí. Se le da autoridad. Cuando dice que se le da la llave del pozo del abismo, es que se le está dando autoridad. Y el abismo allí se refiere al infierno. Ese es el pozo del abismo. ¿Recuerdan el pasaje de aquellos del endemoniado gadareno? Cuando Jesús le está hablando a ellos, según la versión de Lucas, en el versículo 31, Lucas 8:31, dice que los demonios, le rogaban que no los mandase ir al abismo, la misma palabra. A los demonios que estaban en el endemoniado gadareno, le decían, no nos mande al abismo, de este mismo abismo que está hablando Juan aquí, que se le dio la llave a esta estrella. Nos revela el nombre de esta estrella más adelante en el versículo 11, si ven el versículo 11, nos revela el nombre de esta estrella a quien se le da la autoridad, a quien se le da la llave para abrir el pozo del abismo. Vean el versículo 11, dice, tienen por rey, es un rey, sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En hebreo significa destrucción y en griego significa destructor. Tienen mucha relación las dos palabras. Ese es el nombre de aquella estrella que está allí. Pero te voy a hacer, misma palabra de Abadón se usa en el Antiguo Testamento. Un solo ejemplo. En Proverbios capítulo 15, versículo 11 dice, el Seol y el Abadón, el Seol
y el Abadón están delante de Jehová. Se usa en el Antiguo Testamento en varios. No lo busquen, nomás tome la nota. Se le dice Belcebú. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 11, versículo a partir del 15, cuando Jesucristo está sacando demonios y ahí están los fariseos y los sacerdotes que dicen que él por Belcebú, príncipe de los demonios, él saca a los otros demonios? Pero así que se le dice a Satanás, príncipe de los demonios. A ese se le entregó la autoridad, se le entregó la llave para abrir la llave del infierno. En una ocasión, cuando Jesucristo manda a 70 discípulos a predicar su palabra, y ellos regresan, ellos vienen muy contentos y dicen, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, hasta los demonios se nos sujetan. Y mira lo que le dice Jesús. Cuando ustedes estaban haciendo eso, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. La misma terminología que está hablando allí el apóstol Juan. Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Dios en control. Pero nos estamos mirando quién es aquella estrella que vio Juan caído y cuál va a ser su propósito. En Efesios, cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso allí, que él dice que nosotros anduvimos en unos caminos que él menciona allí, dice, en los cuales anduvimos nosotros también en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme ¿a qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un lenguaje espiritual, un lenguaje figurado que se usa tanto en Apocalipsis como aquí, pero está hablando del espíritu de Satanás, el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, está hablando allí. So, ya identificamos el primer personaje que actúa allí en el toque de la quinta trompeta. Pero se nos menciona a otro, unas langostas. Y le voy a decir desde el principio, estas langostas son unos espíritus malignos. Son demonios. Versículo 2, 9:2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Esas langostas son demonios, no es el crustáceo que parece, posiblemente tiene un parecido más al insecto que la langosta, la esperanza, que parecen grillos grandes, parecido. Miren el 7, versículo 7, una descripción de cómo podemos nosotros comprobar de que no son animales físicos. Mire la descripción de estas langostas que hacen el versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos, santo, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierros. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Muchas personas, otros teólogos que traducen esto, dicen, esos son, lo que ellos veían eran helicópteros y armas, lo que estaba viendo Juan en el futuro, en la guerra de la Armagedón que habla la Biblia, ellos ven helicópteros, yo no veo helicópteros, armas modernas, que Juan veía los futuros, pero como no podía describir, como él no conoce las armas modernas, entonces comenzó a usar esta terminología. Eso lo traducen ellos. No creo que estaba hablando de eso allí. Está hablando en sentido figurado, usando símbolos. Ahora, ¿cuál es el propósito tanto de aquel que tiene aquella estrella que se le dio la llave que abriera el pozo del abismo y estas langostas que venían saliendo de allí según estos textos bíblicos? Versículo 3, a partir de la mitad del versículo 3 dice, y se les dio poder a estas langostas, se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra
Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, sino a ningún árbol, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Se le dio un propósito determinado a estos demonios. Y fíjense si está hablando en sentido figurado, en sentido simbólico, que le dice, no se coma la hierba verde ni ningún árbol verde. Ni a los que tienen el sello le pueden hacer daño tampoco. El sello de Dios. Solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios, a esos van a dañar. Imagínense si fueran las armas que dicen algunos teólogos que son. Cómo unas armas pueden distinguir entre lo que son cristianos y lo que no son cristianos, entre lo verde y lo que no es verde. Cuando un helicóptero manda misiles por allá, quien esté por ahí lo borra del mapa. Sea cristiano, sea no cristiano, vaya árboles, haya hierba, todo lo desaparece. Ese es el propósito, dañar a aquellos que no tenían el sello, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, aquellos que no conocen a Dios. Versículo 5, miren, 9:5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 10 a la mitad. Y en sus colas tenían poder. ¿Para qué? Para dañar a los hombres por 5 meses. Incluso aquí en este sentido, Dios limitando el tiempo. No le dio Dios el poder, la autoridad para dañar a estos hombres como ellos quisieran. No lo van a dañar, pero no lo van a matar. Y va a ser por 5 meses, no por el tiempo que ustedes quieran. Dios limitándole el radio de acción a estos seres. Dice en un capítulo más adelante, para que nosotros podamos comprender cómo esto afecta la vida física tuya y mía. En el capítulo 16 de aquí de Apocalipsis, escúchelo. Versículo 12, se habla de algo parecido a esto. Dice, cuando comienzan a derramar las copas, la última trompeta, la séptima trompeta, ahí aparecen 7 copas. Y cuando la sexta copa se derrama, miren lo que dice 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Pues son demonios que hacen señales. Y ¿qué van a hacer específicamente estos demonios que está hablando aquí en el capítulo 16? Y van a los reyes de toda la tierra del mundo. Van a los presidentes de los países, van a los jefes de los ejércitos, a los que tienen el gobierno, sí. Para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Demonios que van a controlar la esfera política. Y usted pregunta, sí, ¿por qué actúa Putin, el presidente de Rusia, como actúa? ¿Por qué actúa el Jinping, el de China, como actúa? ¿Por qué actúa Donald Trump como actúa? Están gobernados por espíritus inmundos. Ellos no podían tocar solamente a los que tienen el sello de Dios, a los que tienen el Espíritu Santo. Ahora, ¿recuerdan el pasaje bíblico del endemoniado cananeo? Le voy a decir que vaya conmigo allí, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 27. Para que lo vean más claro. 8, capítulo 27. Esa trompeta fue tocada ya hace mucho tiempo. 8, 27. Dice la palabra del Señor en Lucas 8:27. Al llegar él a tierra, está hablando de Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Está escuchando? Este hombre era de la ciudad. Este hombre tenía familia. Este hombre seguramente tenía esposa, o si era menor tenía papá y mamá. Este hombre tenía compañeros de trabajo, si era adulto, compañeros en la escuela, tenía vecinos. Este hombre era de la ciudad. Pero en un momento le entraron demonios, endemoniados desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre tuvo una vida
Y tenía familia, tenía mamá, padre, hermano, esposa quizás, tenía una vida social, pero en un momento determinado los demonios se apoderaron de ellos, de él. Y estaba allí en aquellos sepulcros dando gritos. Sigue diciendo el versículo 28. Al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, le dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Seguramente la familia, cuando veía a este hombre que había sido demoniado, quería ayudarlo, y lo amarraban con cadenas para que no se saliera por la calle y se quitara la ropa, para que no anduviera gritando, pero rompía las cadenas. Él tenía una mamá, tenía un hermano que querían ayudarlo, pero los demonios lo controlaban totalmente. Si vemos a Mateo, dice Mateo que él se hacía heridas, andaba sangrando. Dice que andaba gritando de día y de noche, es decir, que este hombre no dormía. ¿Usted ha visto una persona así? Las personas que en la calle que andan haciendo drogas, que están controlados por las drogas, es un espíritu maligno que tienen. No pueden dormir, no comen, se ponen muy delgados. Se cortan, todo lo que tienen este tipo de vicios están controlados. Nosotros hemos visto esto de cerca, hemos vivido esto de muy cerca. Y Jesús le pregunta, dice el versículo 30, ¿cómo te llamas? Y el hombre le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. No era un demonio, eran muchos demonios. Y ahorita cuando leímos, decían que Juan vio en caballos, ¿cuántos? 200 millones, dice no, hermano, los números son para que tú y yo comprendamos que no estamos jugando. Dice 200 millones a caballo que salieron de demonios. Lo vamos a ver más adelante. Y el versículo 31, y le rogaban que no lo mandase de vuelta al abismo, que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos, ya conocemos la historia, que padecían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Ahora, cuando se van los demonios y el hombre está limpio, cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús, me encanta esta parte. Miren el versículo 38. 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Cristo que le dejase entrar con él, pero Jesús le despidió. ¿Y qué le dijo? Vuelve a tu casa. ¿Te puedes imaginar? Este hombre tenía una casa, él tenía un hogar, él tenía familia. Jesús lo sanó, lo libró y le dijo, vuelve a tu casa. Háblale a tu familia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vuelve, regresa con ellos. Los demonios habían destrozado la vida de este hombre, pero este hombre había conocido a Cristo y su vida había sido transformada, había sido totalmente cambiada. Estoy totalmente seguro, no lo dice la Biblia, pero estoy totalmente seguro que unos capítulos más adelante lo que le sucedió al hijo pródigo fue algo parecido. No lo menciona, no dice la Biblia que fue ningún demonio, pero nosotros conocemos que fue algo parecido. En el capítulo 15 dice que un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá se la dio. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Él agarró todo y se fue. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y yo entiendo, hermanos, que no hay que irse lejos para estar viviendo lejos. Podemos estar aquí y sin Cristo vivir lejos de su voluntad. Podemos estar en esta ciudad, pero sin Cristo vivir lejos de su voluntad. Este hijo pródigo agarró todo su dinero y se fue muy lejos, dice el pasaje bíblico, y allá desperdició su vida. Hay personas que pueden estar sentados escuchando la Biblia, hay personas que pueden estar yendo a las iglesias, hay personas que pueden estar alabando, pero de aquí para afuera, no con una relación con Cristo. Y se encuentran lejos, en una nación lejana, sin Cristo y sin Dios.
desperdiciando su vida. Estoy totalmente seguro que eso fue lo que le sucedió al hijo pródigo. En el versículo 16 dice, y deseaba, después que desperdició todo y le daba un trabajo allí para alimentar a los cerdos, él deseaba llenar su vientre, comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La comida de los cerdos se lo quería comer porque no tenía otra cosa, pero nadie le daba. Ahora, ¿cuál es el propósito de este juicio que Dios ha derramado con este toque de esta quinta trompeta? Por supuesto, es castigar el pecado, pero deja muy claro que es llevar a los hombres al arrepentimiento. Ese es el principal objetivo de los juicios. No es acabar con la raza humana. Es que los hombres, viendo las cosas que están sucediendo, procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca, dice en Pedro. Él no quiere que ninguno perezca. Algo así le sucedió entonces al hijo pródigo. En el capítulo, ahí en el versículo 17 dice, y volviendo en sí, él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Él vino en sí. Él vino a Cristo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Hazme uno como uno de tus jornaleros, papá, le dice. Y levantándose, fue y lo hizo, porque él estaba pensando lo que iba a hacer, pero fue y lo hizo. Y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su papá. Lo vio venir, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Él es su hijo. Lo mismo cuando tú y yo venimos a Cristo, estamos lejos, pero Dios no nos rechaza, no importa en el problema que tú hayas estado, en el pecado que hayas caído. Cuando tú reaccionas y vienes arrepentido, humillado a los pies de Cristo, Él te está esperando con los brazos abiertos. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a su siervo, saquen el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Es lo que hace Dios cuando hay un pecador que se arrepiente. Hace fiesta en los cielos. Ah, regresó mi hijo. Ya yo no lo estaba esperando. Cuando Pablo le está hablando al pueblo, a la iglesia de los Efesios, él les dice, vestíos de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estas acechanzas están ahí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Oye, no es tu vecino. No es tu jefe que la tiene cogida contigo. No es tu patrón, como dice. No es ese. No es el vecino, no es el malentendido que tuviste con tu familia, mucho menos es tu esposo, mucho menos es tu esposa, mucho menos. Dice Pablo, no, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es nuestra lucha. Vístete con la coraza de justicia, que es el evangelio de Cristo. Hermano, cuando nos habla de todas estas cosas, es que el enemigo es espiritual, no lo vemos, pero ahí está. Es una lucha verdadera que tenemos día tras día, y mientras más avanzamos, más duro es. Más duro es. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, hablándole Pablo a Timoteo también le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los días postreros, ya estamos en esos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Yo estuve leyendo en esta semana, le voy a leer la cita. En esta semana, en Suiza, escuche. El gobierno de Suiza ha prohibido la práctica de hervir langostas vivas. Esto como parte de una nueva legislación enfocada a la protección animal. Y otros detalles que allí habla de los crustáceos. Ahora escucha el
en el mismo gobierno de Suiza. Aceptó una votación del 72% a favor de una legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo a las 12 primeras semanas de la mujer. Ella puede ir y se lo cubre el seguro. Aquí en Estados Unidos está aprobado ya el aborto, nosotros lo conocemos, pero creo que tienen que pagarlo. No, en este país el seguro médico le cubre el aborto a las mujeres si ellas deciden abortar. Son doctrinas de demonios. ¿Cómo tú y yo podemos comprender que están defendiendo que no hiervan a las langostas para la protección animal y puedan asesinar a un niño en el vientre de una mujer? ¿Cómo podemos entender ese tipo de cosas? Son de los demonios controlando a los gobiernos, controlando a las personas. En 50 estados de Estados Unidos está aprobado el aborto. El casarse entre los homosexuales. ¿Cómo podíamos entender antes de nosotros esto? Si no es porque los mismos demonios van apoderándose y tomando decisiones dentro de los gobiernos. Doctrina de demonios. Yo escuchaba al pastor Miguel esta semana. Estoy seguro que es cierto. Hablar de un hombre de 50 años con familia, hijos, esposa, que de momento comenzó a decir que él era una niña de 8 años. Pero no solo eso, sino que otra familia, como tenía una niña de 8 años, quiere adoptarlo para que él juegue con su niña de 8 años. ¿Cómo tú y yo podemos entender semejante barbaridad? Son cosas que no nos pasan por la mente. Tú y yo no lo podemos entender. El apego al dinero que tiene esta nueva generación materialista. Dinero, riquezas, cosas vanas. Todo lo que el mundo ofrece, diversión, poder, facilidades para otras cosas, popularidad. Esa palabra está en auge. Todo el mundo quiere ser popular, todo el mundo posteando en Facebook todo lo que hace, desde que se levanta hasta que duerme. Porque quieren ser popular, quieren llamar la atención. El primer ay ya pasó, dice en el versículo 12. He aquí vienen aún 2 ayes más que faltan. El primer ay que está conectado con la quinta trompeta. El otro ay está conectado con la sexta trompeta. Y los otros hombres, dice, termina el capítulo en el versículo 20. Versículo 20 termina este capítulo y dice que los otros hombres que no fueron muertos con las plagas que ya vimos de la quinta trompeta y de la sexta, porque ya aquí ya habían tocado la sexta, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. No, la gente no se arrepentía. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de los hurtos. No se arrepintieron. Y se toca la sexta trompeta en el versículo 13. Yo sé que estoy saltando los versículos de atrás adelante. Para terminar, es lo mismo, hermano. Los demonios controlando a las personas que no tienen a Cristo. No puede haber un creyente, hermanos. No puede haber un creyente que pueda ser controlado por un demonio. No puede. Porque Dios lo dice. De hecho, Dios le dio la orden a ninguno que tenga mi sello. Por ahí hay doctrinas de que los cristianos pueden ser endemoniados. Yo no entiendo eso. Dios le dio la orden. Dijo, ninguno que tenga mi sello, a eso no lo vas a tocar. Nada más los que no tengan el sello. Si usted ve a uno que dice que fuera cristiano con un demonio, pues ese no era cristiano, ese no tenía el sello. El sexto sello tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Esos no eran ángeles buenos porque estaban atados, estaban amarrados, los tenían allí como perros. Esos eran demonios. Y dice Dios, desátalos. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, mes y año. No es el fin del mundo, porque sabe, miren lo que dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, no a todos. Y el número de los ejércitos de esos demonios, de esos jinetes, era 200 millones. ¿Están mirando el número? Yo oí su número, repite Juan. Y nos está diciendo nosotros, eran muchos.
Así vi en la visión a los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Y las cabezas de esos caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego como azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de estos caballos estaba en su boca y en sus colas. ¿Te imaginas? El poder de estos espíritus mentirosos está en su boca, en el hablar, y convence a las personas diciendo mentiras. Mentira tras mentira, convenciendo a las personas de que hay cosas que son ciertas, que para ti y para mí son inverosímiles. Pero las cosas de Dios, dice la palabra en 1 Corintios, hay que discernirlas espiritualmente. ¿Sabes? Hay que discernirlas espiritualmente. Pero estos mentirosos van convenciendo a los que no tienen el sello. Porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y otra vez en el último versículo, otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de los hurtos. El único que puede librarnos de todas esas cosas es Cristo. Él rompe las cadenas. Él nos enseña la verdad, que Él es la verdad. Viviendo en Cristo, hermanos. Tú tienes el sello para estar protegido sobre estas cosas. Esto está sucediendo ya. Esto no es que va a suceder en un futuro, como algunos predicadores dicen, que en los últimos 7 años todas estas cosas van a suceder. No, esto está sucediendo hoy. Si no, como tú y yo podíamos explicar todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Esto está sucediendo hoy y solo Cristo te puede liberar de eso. Solo Cristo, solo su palabra, solo su evangelio, solo su espíritu te puede liberar de todo eso. Él tiene el poder, Él está en control. Él dio la orden, no a los que están sellados. Ven a Cristo, hermano. Tú que me estás mirando por las redes sociales, ven a Cristo. En arrepentimiento y fe. No importa lo que haya pasado en tu vida. No importa los pecados. Él tiene el poder para perdonarte, el amor para sanarte. Señor y Padre, honra, gloria, misericordia, alabanza sigan haciendo a ti hoy por los siglos de los siglos. Gracias por esta santa palabra, Señor. Gracias te damos, tus hijos, por habernos sellados con el Espíritu Santo de las promesas desde antes de la fundación del mundo, pero el día que nosotros te aceptamos con nuestro Señor y Salvador. Cuando reconocimos que éramos merecedores del infierno, pero tú por gracia nos salvaste, Señor, por medio de la fe por Jesucristo. Gracias por Él, Señor. Gracias porque Él derramó su sangre en esa cruz por mí y por los que estamos aquí hoy presentes y por cada uno de sus hijos. Gracias porque Él nos libra de las garras del enemigo. Gracias porque Él nos libra de las manos del maligno. Gracias por protegernos y cuidarnos, Señor. Nada nos separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, ansiedad. Dice Pablo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Honra y gloria sean a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.